Bendiciones para todos los que nos siguen en el canal de la Iglesia Cristiana, El Poder de la Gloria de Dios. Para nosotros es de gran privilegio compartir la palabra del Señor, esa palabra que va a edificar tu vida. ¿Cierto, Amén. esposo? Amén, así es, amada mía. Hoy vamos a hablar sobre una parábola del hijo pródigo. Entonces la hemos titulado De regreso a casa. Así es. Entonces, pastora Narly, vamos a leer Lucas 15, 11 al 32. al 32. Por favor, siga. También dijo un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad mejor vestido y vestirle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y le dijo: Tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haber recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Entonces vemos en esta parábola que hay varias enseñanzas. ¿Cuáles son las enseñanzas que nos deja esta parábola, pastora? Vemos aquí la misericordia que tiene nuestro Padre Celestial por todos aquellos que se arrepienten y vuelven a Él con un corazón contrito y humillado. Amén. Y lo vamos a ver acá en este versículo, donde dice que el Señor muestra el gozo que hay en el cielo cuando un pecador se arrepiente, en Lucas 15:7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Qué hermoso, ¿cierto, pastor? Amén. Que cuando nos arrepentimos, cuando por primera vez llegamos a los caminos de Dios, hubo fiesta en el cielo. Y vamos a ver el enfoque de esta parábola. No es en sí el hijo rebelde, sino el padre que pacientemente espera que el hijo vuelva para él mostrar y derramar sobre él su misericordia y su gracia. Pero hay 3 personajes en esta parábola, pastor. ¿Cuáles son? Aquí vemos el hijo pródigo, el hijo menor, el padre y el hijo mayor. Ajá. Entonces, ¿a quién representa el hijo pródigo aquí en esta parábola? Representa a todos aquellos que se alejan de Dios y viven perdidamente, Ajá. sin que nadie le diga nada, ni que nadie los gobierne.
Así es. Vemos que aquí es una parábola y que es una parábola, que Dios nos enseña una verdad cotidiana, o sea, que pasa en una familia para enseñarnos una verdad espiritual. Amén. Entonces, la verdad espiritual es aquí de aquellos que se arrepienten y son recibidos por nuestro Padre. Entonces, vemos acá que el hijo menor, o sea, el hijo pródigo, exigió su libertad para usarla como él quería, ¿cierto? Para usarla como Él le diera la voluntad. Ajá, para no darle cuentas a nadie. ¿Y en qué consistía el pecado de este hijo pródigo, pastor? En que Él quería hacer lo que le daba la gana. Ajá, Él no quería que nadie le dijera nada. así es. Entonces vemos aquí que el personaje central de esta parábola es el Padre porque representa a Dios. Pero vemos acá en esta parábola que el Señor nos enseña que Él nos perdona nuestros pecados cuando hay un verdadero arrepentimiento. No hay pecado que la sangre del Señor Jesucristo no perdone. Amén. No hay pecado que no pueda perdonar la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado según la riqueza de su gracia. Así es. Entonces vemos acá que el hermano mayor es el que menos participa en esta parábola, pero también representa a aquellos que están en la casa del Padre, pero manifiestan que Su orgullo, su prepotencia, su arrogancia. y falta de misericordia. Lo vamos a ver ahorita por Claro, qué ahí le faltó misericordia a este al hermano. hermano mayor. ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos nuestra voluntad? Hacemos, como se dice coloquialmente, la gana. ¿Qué pasa? Nos va mal, Nos va mal. nos va mal. Ajá. Aquellas personas que le gusta hacer su voluntad, lo que les da la gana, se van de la casa del Padre Ujú. y posteriormente le va mal. Sí, vemos acá que este hijo pródigo, el menor que fue, hizo la voluntad de él, se fue de la casa del Padre y él le fue muy mal, o sea, él tocó fondo. Pero aquí vemos la misericordia de Dios. El Señor nos dio libre albedrío y Él no nos detiene. Vemos que el Padre guardó silencio y Dios guarda silencio porque Claro. Él quiere que nosotros decidamos que sintamos libertad, pero una libertad guiada por Él, o sea, no lejos de la presencia de Dios. Sí, pero no dijo nada, él cayó. Él entregó los bienes a su hijo, pero guardó silencio, porque él sabía que al poco tiempo iba a regresar a la casa. Así es. Entonces vemos acá que él le dio a cada uno lo que le correspondía, porque él tenía dos hijos y él le repartió a cada uno equitativamente, le dio a cada uno su herencia. Amén. Pero vemos aquí en el versículo 13 lo que pasó. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. O sea, que le pasó como a Jonás. Jonás salió, se fue de la presencia de Dios pensando que Dios no iba a hacer nada. Y mire que aquí nos enseña que Dios está en todo lugar, Dios todo lo ve, todo lo sabe. Y el Salmo 139:7 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Entonces el padre de este joven no hizo el intento por detenerlo. Amén. Él le repartió y lo dejó que él mismo decidiera por su vida. Sí, porque cada uno de nosotros tenemos libre albedrío. Ajá. ¿Qué representa esa provincia apartada? Aquí nos enseña que se fue el hijo pródigo, el hijo menor, a una provincia apartada. ¿Qué representa? La lejanía de Dios. Cuando una persona se aparta de la presencia de Dios, cuando se va de la casa del Padre, de donde Dios lo ha establecido para que él dé fruto, para que él crezca, para que él madure. Entonces, ¿qué pasa? La persona está expuesta a tocar fondo, a todo tipo de desviaciones, de pecados que nos llevan a lodo cenagoso.
Vemos Amén. aquí que este joven tocó fondo. Lo vamos a ver ahorita. Mire lo que dice Romanos 1:28 al 32, lo que conlleva a estar lejos de Dios. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contiendas, engaños y mal- malni- Malignidades. malignidades, gracias, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacable, sin misericordia, quien habiendo entendido el juicio de Dios, que lo que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con las que las practican. Amén. Entonces vemos que el comienzo de estos versículos dice que Dios los entregó. ¿Qué significa? Que los abandonó, así como ellos se alejaron de Dios, se fueron de la presencia de Dios, entonces Dios los deja. Y vemos que la palabra de Dios nos enseña que la paga del pecado es muerte. Y eso es lo que pasa con la lejanía de Dios, que la persona puede hundirse en la maldad. ¿Qué hizo el hijo pródigo en la provincia apartada, pastor? Se desperdició todos los bienes, Viviendo viviendo perdidamente, emborrachándose, haciendo cosas indebidas, indebidas. cosas que no le agradan a Dios. Sí, Perdidamente significa en libertinaje total, sin darle cuenta a nadie. Vivió como quiso, vivió una vida desenfrenada. Cuando algunos llegan al Señor o cuando nosotros llegamos al Señor, ¿cómo llegamos, pastor? ¿Cómo llegamos? llegamos enfermos, con dolencias, arruinado, miserable, Así es. vuelto nada. Muchos tenían su hogar en un momento ya de que se iba a destruir, ¿sí? Muchas personas llegaron con cáncer y el Señor tuvo que misericordia de nosotros, porque y aún muchos le echan la culpa a Dios y Dios no les puso la botella de licor en la boca, no les puso el cigarrillo. Claro. ¿Sí? Entonces muchas enfermedades son consecuencias del libertinaje, de su vida desordenada que llevaron algunos, ¿sí? Entonces vemos aquí que este joven cuando ya se sintió sin nada, porque dice que vivió perdidamente, lo malgastó todo, ya apareció en él el vacío, la inseguridad, el temor se apoderó de este joven. Eso es lo que hace el pecado. Destruye la vida de la persona. Se va, porque la vida se va como un respiro. Mire lo que nos y dice. fuera que destruye la vida de la persona, nos aparta de Dios. Así es. Y mire lo que dice Santiago 4:14. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco tiempo y luego se desvanece. Así Hoy es. estamos vivos, mañana no sabemos. Así es. Hoy tenemos provisión, mañana no sabemos. Porque todo está bajo la voluntad de Dios, bajo la gracia de Dios, bajo el favor de Dios y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es bueno que nosotros hagamos un alto y reflexionemos qué hemos hecho de nuestra vida hasta el día de hoy, qué hemos hecho con lo que Dios nos ha dado. ¿Sí? Vemos aquí que él se fue, en el versículo 15, se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, porque ya no tenía nada, ¿sí? El cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. O sea, él después de tener riqueza, de tenerlo todo, le tocó irse allá a arrimar a una persona de una hacienda para que lo ayudara. Y vemos que lo mandaron a apacentar cerdos. El cerdo para el judío era algo inmundo. Y aún todavía para los judíos es inmundo. El cerdo representa la inmundicia del pecado. Este joven iba en caída libre como rumbo al abismo.
Y vemos aquí que segunda de Pedro 2:22, que nos enseña, pastor. Hay un viejo proverbio que dice, el perro vuelve a su vómito. Y el otro que dice, la puerca lava a la lava. ¿Vuelve qué? Lavada. Lava. Vuélvese a lavar, ¿sí? Así le pasa a esas personas. Perdón, pastor. Es que aquí está mal escrito, pastor. El perro vuelve a su vómito. Y Pero otro mira que dice, aquí. la puerca lavada vuelve a revolcarse en el lodo. Así les pasa a esas personas. O sea, después de que el Señor Jesús nos ha perdonado, ha tenido misericordia, nos limpió con su sangre, ellos van al libertinaje, se apartan de Dios, entonces vuelven y ¿qué? Quedan como la puerca que va y se revuelca en el lodo. Amén. Eso representa el pecado. Entonces vemos que esto le pasó a este joven. Y dice el versículo 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. ¿Por qué? Porque en ese momento dice que vino hambruna sobre esa provincia, entonces las algarrobas era lo que comía la gente más pobre, entonces no le daban nada porque había poquito, entonces ni siquiera le daban algarrobas. Aquí pasa como esas personas que Dios bendice y se van con la bendición de Dios. Posteriormente, cuando se lo hayan gastado todo en trago, en mujeres, en cosas inmundas, cuando ya pierden todo, entonces se acuerdan que hay un Padre celestial, Así es. que el Señor Jesucristo existe. Amén. Pero así mientras tienen la abundancia, se olvidan y ni se acuerdan de Dios. Así es. Entonces, algarroba significa, era lo que alimentaban los cerdos. Entonces, vamos a ver acá que este joven había tocado fondo. Aquí comenzó su verdadero arrepentimiento, porque ya él llegó hasta lo último, hasta tocar fondo. Entonces ahí es cuando comenzó su verdadero ¿qué? Arrepentimiento. Él empezó a ¿qué? A reflexionar, a decir. Y en el versículo 18 dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Entonces vemos acá dos cosas importantes. Aquí significa, he pecado contra Dios, mi Padre celestial, y he pecado contra mi Padre terrenal. Así es. Entonces, cuando Dios derrama su gracia, su misericordia, es cuando Él ve el corazón y ve que hay un verdadero arrepentimiento. Entonces vemos acá que Él volvió a la casa del Padre y el Padre fue movido a misericordia. Dice que lo más profundo de su ser, sus entrañas, en su corazón, Él sintió ese amor, esa compasión por el estado de su hijo, porque estaba oliendo a qué. Pero aquí hay una enseñanza. ¿A qué estaba oliendo? A cerdo. A cerdo. Pero aquí hay una enseñanza muy bonita. El Padre nos perdona cuando hay un genuino arrepentimiento en cada uno de nosotros, sus hijos. Así es. Por eso primera de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces vemos acá que cuando regresó este hijo pródigo a la casa del padre y el padre lo besó, lo abrazó, no le importó que estaba oliendo a cerdo, él lo vistió con vestiduras nuevas, le puso anillo, le puso un calzado, que esto significa honor y libertad. Amén. Que pasaba a ser ese hijo legítimo. Eso pasó con nosotros cuando estuvimos apartados de Dios en el mundo y llegamos a los pies de Cristo, conocimos de su palabra. ¿Qué pasó ahí? El Señor nos adoptó como sus hijos. Claro, amén. Y nos dio calzado. Nuevo. Ajá. Nos dio libertad, no libertinaje, libertad. Ajá. Nos dio vestiduras nuevas. Así es. Nos sanó. Así es, pastor. Entonces vemos que aquí el calzado, los esclavos no usaban calzado. Entonces me llama la atención acá que dice que el padre le dio calzado nuevo. Entonces Amén. Significaba que él tenía un nuevo caminar, que empezaba a ser libre, que el Señor nos hacía libres de la esclavitud del pecado, que su gracia fue derramada sobre nosotros. Vamos a ver otro personaje aquí en la parábola ya para terminar. Es el hermano mayor. ¿Qué pasó con el hermano mayor? ¿Se puso alegre cuando regresó su hermano? Se enojó.
Se enojó. ¿Qué Él se enojó. sintió? Él sintió rabia, sintió envidia, Celos. celos. Ajá. Y vemos acá en el versículo, dice que no quiso participar de la fiesta que hizo el padre a su hijo menor, al que se había arrepentido y regresó a casa. Eso significa aquellas personas que están en los caminos de Dios, que están buscan de Dios, que van, pero que no disfrutan de la presencia de Dios, que son religiosos. Amén, pero aquí vemos algo muy importante, que el padre nunca le reprochó, nunca le reclamó Al hijo al pródigo. hijo, nunca le reclamó, Así sino es. que extendió sus brazos, Ajá. lo abrazó y lo besó. Así es. Se alegró porque su hijo estaba perdido y había llegado de regreso a la casa del padre. Así es. Entonces, mis amados hermanos, amigos, todos aquellos que nos siguen en nuestro canal y que están escuchando este tema, esta enseñanza de la palabra de Dios, si tú te has apartado del Señor, el Señor tiene misericordia de ti. Si tú reconoces que le has fallado, que te fuiste de la presencia de Dios, que te alejaste, que no hiciste la voluntad de Dios, hoy es el día para que tú vuelvas a casa. Reconoces tus errores, Ajá. tu pecado, lo que has hecho mal. Vuelva de nuevo a los caminos de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Y vuelve a casa del Padre. Que Él te está esperando. Él te está esperando con los brazos abiertos para sanarte, para libertarte, para guardarte, Así para es. darte las vestiduras, calzados nuevos, anillo, que significa autoridad. Así es. Entonces, mis amados, esta era la reflexión para esta semana. Cada semana tenemos un tema nuevo. Amén. Que va a edificar la vida de cada uno de los que nos siguen, que escuchan la voz de Dios, porque la palabra de Dios es el pensamiento de Dios, es la que nos enseña, nos corrige y nos muestra su amor, su misericordia. A través de su palabra conocemos ese amor tan grande. A través de esta enseñanza que hoy Dios nos dio para compartir, Él nos muestra su amor y su misericordia. Que el Señor Jesucristo me los continúe bendiciendo. Muchas bendiciones. Bendiciones para todos.